Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias al Ateneo y a su personal que me han facilitado el estar hoy aquí. Y rogaría como primer paso que si hay teléfono. A uno con el cual me relaciono habitualmente, que es Francisco Javier Sánchez Lledó, coronel del aire retirado, profesor e investigador aeronáutico importante. Acaba de sacar una publicación hace unos pocos días que me acaba de mandar. Como no, tengo que también agradecer a todas aquellas personas e instituciones que me han facilitado información para poder que hoy presente este libro deseado por el autor y deseado por mí. En estos momentos el señor Sánchez Lledó me está comunicando. Quisiera hacer también unas consideraciones a modo de preámbulo y son las siguientes. Lo voy a hacer muy breve. Yo llevo aproximadamente 2 décadas o igual algo más estudiando la historia aeronáutica de Cantabria y cada vez que entraba en un tema me encontraba con Laureano, el dichoso Laureano. Y no había manera, nadie me daba por él. Pues sí, era de aquí, se marchó a Murcia, no sabemos si vive o no vive, no hemos tenido contacto con él y no había manera. A toda la gente yo que tenía alguna relación con el mundo aeronáutico en Cantabria le preguntaba. Hasta que un día, entrando en el boletín oficial de Castilla-La Mancha, me encuentro a Laureano, una absoluta casualidad. Y además con teléfono. Lo llamo y se me pone el mismo. Aquella primera conversación duró casi 2 horas. Porque Laureano cuando se pone a hablar, cuando se pone a hablar, pues hay que dejarle hablar. Los que le conocen, algunos de aquí le conocen, yo menos mal que voy con mi libreta de notas, voy tomando notas, apuntando, preguntándole alguna cosa y se pone a hablar. En una ocasión, él había perdido el contacto con toda la gente de Cantabria. Luego lo vamos a ver cuando entremos en materia. Y cuando tuvimos este contacto empezó a venir regularmente hasta la época de la pandemia, todos los años, y pasábamos aquí 15 días, y eso es lo que a mí me venía muy bien para que me pudiera dar información, pasarme fotos, hablarme, era tremendo, ya digo, el diálogo, era un hombre muy dialogante, es un hombre muy dialogante, es un hombre con una memoria todavía prodigiosa. Una de las veces, porque él venía en coche, no venía en su avión, en este. No venía porque decía que el aeropuerto le cobraba muchas tasas. Y salía muy pronto siempre de Murcia, llegaba aquí a media tarde, un día llegó a las 4 de la tarde, llegó a mi casa, empezamos a hablar, empezó él a hablar, ¿no? Yo a escuchar y a tomar nota. Y ya a las 2 de la mañana su hijo se caía de sueño. Y dije, Laureano, ¿no será momento de que ya... Ese es Laureano, ese era Laureano. A veces íbamos a visitar amigos que había perdido totalmente, habían perdido tanto los de aquí como él, pero vive, me decía él mismo. Y ese era un momento importante, yo le puse en contacto con toda la gente que yo al menos conocía y que trataba en aquellos momentos, como vamos a ver luego, y eso era importante. En una ocasión fuimos a ver a un capitán ya retirado de la Guardia Civil, fuimos muy pronto por la mañana, a las 9:15 de la mañana a verle, vivía en Soto la Marina, y nos dice la señora amablemente, ¿qué quieren tomar?
Los demás habíamos desayunado hacía muy poco, por lo tanto, él dijo, no, yo un Jariguay. Y de esos los tomaba a cualquier hora y era ginebra con lo que fuere. Yo creo que eso es lo que le ha mantenido, como si fuera formol, en plena forma. Conocía Cantabria desde el cielo, y en los años 50, claro, de los años 50. Pero en esos viajes que él hacía empezamos a conocer Cantabria de forma terrestre. Y entonces pues nos íbamos por ahí. Yo ahora puedo recordar lugares interesantes. Soba. Él nunca había estado en Soba. Él había recorrido todo Cantabria desde el aire, pero nunca había estado en Soba y le sorprendió. Recuerdo esos lugares, recuerdo Carmona, recuerdo Vega de Paz, pero no fuimos por la carretera. Yo tenía un todoterreno y fuimos por la pista forestal. Aquel viaje le encantó. Y ya digo, me iba contando sus notas, su vida, cómo había sido, con todas las anécdotas. La recuerda como si hubieran sucedido ayer mismo. Y la recuerda hoy en día todavía. Si lo tuviéramos aquí, lamentablemente no está, aunque yo espero que haya un acto posterior y él pueda estar aquí y se anunciará oportunamente. Y yo iba armando este puzzle que hoy les voy a presentar. La idea era presentarlo en un PowerPoint como voy a hacer y en el libro, y en un libro. Yo solo he podido conseguir 3 ejemplares de un libro que he hecho en forma casera tipo maqueta, pero que van a ser muy parecidos en contenido a como van a ser el libro definitivo, que se va a retrasar unos días. Me acompaña Carlos Alútiz, que es el editor del libro, Los Cántabros, y este sí es el momento en que él nos cuente un poco la mecánica de cómo podemos o puede el que quiera adquirir ese libro. Buenas tardes. A ver, la forma de adquirir el libro va a ser bastante sencilla, según podéis ver en la imagen. Desde este mismo momento ya se puede reservar el libro en la página web de loscántabros.es, que es la página web de la editorial. Y arriba además, a ver, como podéis ver es una edición especial. Eso de edición especial significa que tiene un precio para la ocasión, que se va precisamente a todas las personas que hagan el pedido antes de que salga el libro definitivamente, pues van a tener un precio de 18 euros. Y además, como cosa peculiar en esta ocasión, todos los libros, si así lo desea el que lo adquiera, podrían ser dedicados por el autor, en este caso por Pedro. Si tenéis cualquier duda, pues hay un correo electrónico y un teléfono en el cual pues podéis consultar cualquier duda que tengáis. El teléfono sale en la página web. Si os quedáis ya solamente con la página web, ahí viene también diferentes formas de contacto. Y en todo caso, como tenéis vía directa con Pedro, la mayoría de vosotros, pues le preguntáis a él. Pues nada, pues si tenéis alguna duda al respecto o... No. Las Pues nada, dudas para Pedro, el final. las Y ya dudas para con el final. estas consideraciones que estábamos haciendo, creo que es el momento, y con la llegada de nuestra alcaldesa, a la cual agradezco su presencia, su apoyo en este personaje y en este libro que vamos a editar. Pues muy buenas tardes. Y esto es lo que se dice llegar y besar el santo, porque parece que me estaban esperando. Pues lo primero, pedir disculpas porque hoy presentábamos un libro de la Fundación Gerardo Diego justo aquí en Librería Gil y cuando me invitó aquí mi amigo, pues le dije que podía llegar un poquito más tarde, pero que quería llegar. Tampoco sabía que iba a estar en la mesa porque sí me parece llegar tarde un poco de falta de respeto, pero estoy encantada de estar aquí y de que estar con Pedro, que es una de las personas de las que todos nos tenemos que sentir orgullosos. Y entre el público hay muchos amigos, hay muchas personas que os preocupáis por la cultura, por las tradiciones, por nuestra ciudad, por nuestra región y también
por tantos palos como toca este hombre, porque recuerdo que la última vez que estuvimos aquí presentando un libro era de gastronomía y ahora nos toca de alguien muy nuestro, pues que es Laureano. Como él lo va a explicar perfectamente, yo voy a hablar desde el terreno pues más sentimental. Un día viene Pedro a mi despacho y me dice que si yo sé que tenemos un aviador que es pues famoso, relevante y que tenemos que honrarle. Y le digo, sí, Salvador Edilla. Salvador Edilla, que mi hermano presentó un libro que además está aquí. Digo, sí, lo sé. Me dice, no, Gemma, uno de Santander. Digo, pues no lo sé. Me contó la historia, una historia apasionante, una historia que ya tenía investigada, una historia que ya tenía perfilada. Inmediatamente, que también me conocéis y me ilusiono con todo, le dije, no te preocupes. Digo, entonces llamamos al alcalde de Murcia, el señor que ya es un poco mayor, que vamos a hacerlo rápido porque tiene muchos años, pero tú tienes los contactos, todos sí. Y tenemos previsto con el alcalde de Murcia también, pues poder hacer un intercambio en torno a este centenario aviador, que llegar a 100 años, llegar pues perfectamente como está de cabeza y haber sido alguien tan relevante, un santanderino tan relevante, se lo merece. Ahora, en estos momentos, el alcalde de Murcia está en un bache de salud y se lo dije a Pedro y le dije, Pedro, debemos de esperar hasta septiembre porque está reponiéndose, le han operado y está con un tratamiento. Debemos de esperar a septiembre, pero como él el libro pues ya le tiene preparado, pues por supuesto que más conocimiento tendréis y tendremos los santanderinos cuando venga el alcalde de Murcia, cuando pueda venir también pues su familia. Así que lo primero, agradecer la defensa de nuestra cultura que hace Pedro, que yo no sabría cómo definirle, como investigador, como docente, como gastrónomo, no sé, no te sabría decir, un hombre que sabe de todo. Además, un hombre noble, un hombre que me ayuda mucho, que me aconseja mucho y que respeta cuando no hago caso del todo a sus consejos, pero siempre con una explicación. Un hombre amigo de sus amigos, siempre en el WhatsApp, si no está él para una cita más lúdica, más cultural, más gastronómica, siempre tiene alguna oportunidad para seguir rodeándose de gente y quedar con gente. Eso también hay que valorar mucho a su entorno más cercano, porque también hay que acompañar, y aquí me acuerdo pues de su mujer y de su familia, y sobre todo un hombre que lo único que quiere es poner en valor lo nuestro, lo que tenemos. Y con ello, aquí nos toca pues un vecino de Tetuán que hizo una hazaña, un vecino que después se fue a Murcia, un vecino que casi nos olvidamos de él, con lo importante que fue, pues fue también uno de los principales actores del aeródromo de la Albericia. Nos olvidamos, entre comillas, de él y que él ha recuperado. Que cuando ha hablado con la familia, pues le han acogido maravillosamente, se han puesto a su disposición y que ha podido documentarlo en este libro que hoy nos va a explicar. El dejar las cosas por escrito es la perpetuidad. A veces la memoria pues se nos olvida. Cuando se cambia de generación, cada vez el relato se va pues o adulterando o perdiendo, pero siempre que tengamos un documento, siempre que tengamos un libro, tenemos la fidelidad de lo que pasó, de la documentación y de la firma. Hoy, cuando algo nos lo trasladen, que sepamos quién nos lo dice. Y aquí nos lo dice Pedro Arce. Y eso creo que es importante. Así que agradezco pues al Ateneo, que sigue alimentando todas estas citas, a todo el personal del Ateneo y al público fiel al Ateneo, que siempre estáis aquí. Agradezco a Pedro su documentación, su trabajo, su esfuerzo, y desde luego que hoy seguro que nos va a dar una clase magistral y que todos vamos a acabar sabiendo muchísimo más pues de este centenario, esta persona que es una leyenda en Cantabria y que realmente pues con 100 años y pudiendo haber tenido el testimonio personal es una verdadera joya. Así que muchísimas gracias, perdón por el retraso y expectantes para escucharte. Me pongo abajo. Bien, pues voy a ello, a ver si consigo contarles una historia que puede ser apasionante. El centenario de un aviador cántabro de leyenda.
Yo lo que pretendo ofrecer es una panorámica de la existencia de Laureano Rudigliano, un piloto ligado a importantes acontecimientos aéreos en Cantabria, sobre todo en la década de los 40 y de los 50, y yo creo que, coincidiendo con la alcaldesa, su existencia merece ser contada. Esta foto tiene muy poquitos años, 4 o 5 años. Pero antes de entrar en materia, yo quisiera hacer un pequeño repaso de la historia de la aviación en Cantabria hasta la Guerra Civil. Por una parte, porque es una historia realmente muy interesante, una historia rica, una historia que merece también la pena ser contada y algún día escrita, y también por poner la referencia y el contexto donde vamos a actuar. Y yo suelo decir que si un personaje encarna perfectamente al ideal de Laureano, ese es Gabriel Dinten, otro personaje absolutamente desconocido en Cantabria. Era un mecánico francés, de origen francés, que se afincó en Santander, que armó y construyó un avión, que lo intentó volar en el año 1914 en Albericia y que se estrelló en el intento saliendo indemne. No volvió a hacer más experiencias. Pero Laureano, 3 décadas más tarde, sí consiguió estos sueños. Esta foto tiene mucho interés, perdón, porque es una foto de los responsables, los políticos de aquel momento y los que estaban intentando dar origen a la aviación en Cantabria en los años 10, 11, 12 del siglo pasado. Y hay una galería de cántabros que a algunos sí que les suenan y que son de alguna manera antecedentes y que yo quiero reflejarlos aquí. Leonardo Torres Quevedo, Ferdinand Pascal, primer aviador que surcó los cielos de Cantabria en 1910, Juan Pombo Ibarra, creador de una gran saga que todavía está en el aire en 5ª generación, Salvador Edilla, Joaquín Cayón, Joaquín Arazamena, Vicente Cañas, Juan Ignacio Pombo, Eloy Fernández Navamuel y Teodosio Pombo. Personajes importantes, no son los únicos, podía poner muchos más, pero... Y es que aquí tuvimos mucha inquietud en el aire, mucha inquietud. Fíjese, en 1857 ya hubo la primera manifestación aeronáutica en Cantabria con aquel globo aerostático del Águila Audaz de Eugène Poitevin. Se elevó desde lo que fue después el Instituto Cántabro y llegó hasta la zona de Maleaño y Muriedas, la isla del Olio incluso. Todavía no estaba, por supuesto, aquello casi todo era agua. La isla del Olio era auténtica isla, donde está ahí Nueva Montaña más o menos. Aquello ya fue un acontecimiento que presenciaron miles de santanderinos, porque aquello sí que llamaba mucho la atención. En 1881 aparece un tal Mr. Juani que realizó ascensiones y que acabaron en la bahía de Santander. Lo contaba muy bien Pereda en Esbozos y Reguños. Mr. Juani era un muchacho casi imberbe, director de una desmantelada compañía ecuestre que trabajaba los domingos en Santander en un lóbrego corral ante un escaso público de criadas, soldados y raqueros. La primera ascensión, por cierto, en una tarde fría y lluviosa de abril, tuvo para el valeroso aeronauta el éxito más desgraciado. Que tuvo un accidente. En 1888, pues otro personaje, otro aeronauta, le llamaban el capitán, se elevó desde la antigua Plaza de Toros de Santa Lucía, que es donde estaba la Plaza de Toros en aquel tiempo, lo que sería hoy donde estaba el Centro Madrazo. Y así lo anunciaba el aviso. Un globo mongolfier se elevó ayer en la Plaza de Toros, saliendo a las alturas hasta la calle de Hernán Cortés. Y ya en 1904, en la actual Plaza de Toros, que se había inaugurado en 1890, un trapecista santanderino, Agustín Echevarría, se eleva con su globo aerostático, que se titulaba Ciudad de Santander, desde la actual Plaza de Toros, y se mantuvo durante media hora en el aire. Y durante algunos veranos continuó haciendo ascensiones con exhibiciones gimnásticas en un trapecio colgado de un globo, como aquel pasajero, aquel tal Puchera, que hizo que se cayera sin mayores consecuencias, porque también hubo accidentes desde el mundo de la aviación, desde la aerostación hasta después. Siempre ha habido muchos accidentes. Y tenemos a Rigoletto, otro personaje importante, a Mercedes Corominas. El Rigoletto era Clemente Luis García Mazariegos, que tiene una vida para escribirla porque estuvo en México, estuvo aquí, y realmente sería... Porque si, como dice la alcaldesa, estas cosas no se ponen blanco sobre negro, las próximas generaciones lo olvidan y nos tendrán que imponer una historia que no es a veces la que coincide con la que fue la realidad. Y este actuó ya en la zona de las llamas.
Y no puedo olvidarme, como he dicho antes, de Leonardo Torres Escobedo, que construyó, entre muchas otras cosas que hizo, el mejor inventor de su tiempo, construyó un dirigible autorrígido, sistema que hoy todavía se sigue utilizando y se sigue construyendo, y que el primero, el España, que había construido, por cierto, la Casa Astra Torres de Francia, Alfonso XIII tuvo el bautismo del aire. Tenemos aquí, además, un personaje que se ha preocupado muchísimo por Leonardo Torres Quevedo, dos personajes, padre e hijo, Francisco González de Posada y su hijo González Redondo. Francisco González de Posada, que había sido rector de nuestra universidad, regaló una estatua de Leonardo Torres Quevedo que está en el Museo del Aire de Madrid, que yo acabo de ver esta semana, y una copia aquí con sombrero. La de Madrid no tiene sombrero, la de aquí sí. Copia que regaló a la Universidad de Cantabria, pero no tuvieron a bien ni siquiera invitarle a la inauguración. Y siempre ha habido inquietud por volar, siempre ha habido inquietud. Anín, como le llamaban a nuestro amigo Laureano Ruiz Liaño, nuestro protagonista, un día tuvo una ocurrencia, lanzarse al vacío con un paraguas. Se dio un buen trompazo, y era poca altura, Pero bueno, ya él tenía estas cosas, no era el único que lo hacía, Lilienthal lo había hecho anteriormente y muchos más desde que Leonardo Torres Quevedo había generado algunas ideas del aire. Y ha habido otras experiencias aeronáuticas. Me voy a fijar solo en dos. En 1908, José Calderón Gómez de Rueda, un personaje muy conocido en Santander, construye un patín a modo de quilla con una minúscula tabla de asiento y dos alas de tela barnizadas sujetas con cuerdas de piano, 32 kilos, y se lanzó por la vaguada de las llamas. Ya existía el campo de fútbol del Racing, el primer campo de fútbol que tuvo el Racing en 1913. En las llamas. Y otro personaje, en 1910, un ingeniero santanderino, profesor de la antigua Escuela de Peritos, había también ideado, diseñado y construido un planeador biplano en madera de fresno, bambú y tela, y hizo su primer vuelo desde la Peña de Peñacastillo, y siguió haciendo más vuelos. Quiere decir que había una inquietud, un gran interés, hasta que ya viene en 1909, la inquietud por la aviación. Se estaba desarrollando en esos momentos en toda Europa y también en España. En 1909 no pudo hacerse nada porque, a pesar de que el Círculo Mercantil lanzó la idea, el comercio de Santander no lo apoyó y tuvieron que suspenderlo. Por lo tanto, tuvimos que irnos a 1910, que ahí sí que pudimos en aquel viejo campo de la Albericia, porque anteriormente se pensaba hacer en la zona Castilla-Hermida. Bien, pues ahí tenemos a Pascal y Peyrat, que fueron dos personajes que vinieron aquí a volar en 1910 y fue Ferdinand Pascal el que dio la primera vuelta desde el campo de la Albericia, despegando, recorriendo un pequeño círculo y aterrizando. 2 o 3 días después se fue hasta la playa del Sardinero. Curiosamente estaba paseando el alcalde del momento por su zona y pudo saludarle. Y otros personajes que vinieron en los años siguientes, el 11, el 12, el 13... Bueno, el 11 no se produjo porque hubo un accidente y hubo que suspenderse, y hubo varios muertos, con personajes como Leoncio Garnier, Pierre Lacombe y otros. Si nos fijamos en la foto central de la derecha, Pierre Lacombe está despegando de la Albericia y aún se ve al fondo la iglesia de Peñacastillo, la Peña y Peñacastillo. Cada foto tendría un análisis, un comentario, pero lógicamente el tiempo es limitado y yo voy a ir, como dirían los latinos, como diría César en la Guerra de las Galias, fortiter suaviter, fuertemente y suavemente en el tiempo, para marcarlo. Bien, Gabriel Dinten estuvo en el año 12 y ya he contado que tuvo ese accidente, pero es el ejemplo que yo pongo para Laureano, que ha sido y sigue siendo un pionero del aire. Y en el año 13 aparece en verano ya Juan Pombo, que había visto el despegue de Pascal, ya había oído y había leído muchas cosas, que era un gran aficionado al mundo del motor, tenía uno de los primeros coches que había por Santander en aquel momento, se relacionaba mucho con la Casa Real y se forma en Francia y compra el primer avioneta, una Blériot 11, que es una avioneta muy simple y muy sencilla, pero voló por aquí e incluso el mes de junio, llegó en abril, pues el mes de junio quiso dar el salto de la cordillera cantábrica y llegar hasta Madrid. Y lo hizo con un amigo de él, Enrique Volado. Hicieron escala en Burgos, se encontró en el sistema central una niebla enorme
y volaron a la estima más que a la estima, no estimaban nada, simplemente intentó subir mucho, aunque hacía mucho frío, y a ver a dónde podíamos ir. Se le acabó la gasolina y acabó en un lugar que era Sacedón, que está entre Guadalajara y Cuenca. Al día siguiente llegaron a Madrid, pero era el primer vuelo que se hizo atravesando la cordillera Cantábrica, lo cual no dejaba de ser un gran éxito. Y ese año mismo, en otoño, aparece un personaje también muy importante, que era de Castillo, municipio de Arnuero, Salvador Edilla. Otra vida también importante y que yo he procurado poner blanco sobre negro para que no se pierda su memoria. Un personaje también de leyenda, perfectamente. Este hombre se había generado una vida importante en Argentina, pero cuando en 1910, en el primer centenario de la nación argentina, se hicieron unas exhibiciones aeronáuticas, quedó flaseado. Y entonces vendió todo lo que tenía, que eran concesiones de automóviles y muchas más cosas, y se dedicó exclusivamente al mundo de la aviación. Curiosamente, murió 4 años más tarde y está enterrado en el cementerio de Ciriego en un monolito interesante que donó el Ayuntamiento de Santander. Pombo y Edilla fueron muy amigos. Esta foto es histórica. Aparecen los dos en la avioneta de Edilla. Los dos acabarían siendo constructores de aviones, lo cual era importante, también antecedentes como podría ser de Laureano, que también lo ha sido. Y en 1914 el Aeroclub de Santander, que ya se había creado, creó la Copa Montañesa de Aviación a ver quién era el que iba más lejos desde Santander. Y la ganó Edilla. Llegó hasta Francia y estábamos en plena Primera Guerra Mundial, al cual le tomaron incluso por espía. También hay mucha historia ahí, que ahora no es el momento quizás de contar. Acabaría siendo, como digo, instructor aeronáutico y acabaría siendo constructor de aviones en Cataluña, en la Escuela de Aviación Pujol con Abella y compañía, porque en la fábrica de avionetas de Cantabria, que hubo una fábrica de avionetas, ahora mismo hablaré de ella, o haré una pequeña referencia, pues no contaban con él en ese momento y se llevó una cierta desilusión. Pero es importante hablar de él muchas cosas porque hizo, por poner un ejemplo, la primera travesía entre Barcelona y las Islas Baleares. Ahí tenemos abajo a la izquierda un monumento, un monolito que está en el aeropuerto de Son San Juan en Palma de Mallorca. Y fue pionero también en la publicidad aérea, que es a lo que se ha dedicado en parte Laureano durante mucho tiempo. Y además hizo campañas por Madrid, ya fuera de Petróleo Gal o incluso alguna campaña política. Pues efectivamente en Santander hubo una fábrica de aviones que se constituyó en 1915, que fabricaba los biplanos Morán Saulnier y que desapareció en muy pocos años. Curiosamente, parte del instrumental de esta fábrica de aviones, de esta compañía española de construcciones aeronáuticas, se llevaron a Guadalajara, donde se originó Casa, y hoy Casa es un emporio. Perdimos una gran oportunidad. Esta ciudad parece que somos especialistas en perder oportunidades. Bien, pues la fábrica de la Albericia se construyeron unas naves importantes, se fabricaban estos aviones, se formó a mucha gente muy bien formada y Juan Pombo era el piloto probador, probaba los aviones aquí cuando salían, los desarmaba, los llevaban en tren a Madrid, los armaban y volvía a probarlos a Madrid. Y tenía una enorme repercusión, como se ve en esta imagen del ABC, cuando vinieron mucha gente a ver esta fábrica, porque era ejemplo de todas las que había en España, que había bastantes ya en esa época. Había bastantes en esa época, sobre todo desde el 9 al 36, como vemos aquí. Pero en Santander solo hubo esa y después la que tiene relación con Laureano. Cataluña y Madrid, lógicamente, son las que más tenía en esos momentos, pero tenemos también alguna pionera, como la de Valencia o las de Guadalajara. Y Pombo, con un avión de estos, con un avión que se había construido en Santander, hizo un nuevo raíz, Santander-Madrid, la segunda vez que se atravesaba la cordillera Cantábrica. Y lo hizo en enero. No había todavía el embalse del Ebro. Por lo tanto, la imagen que él pudo ver al atravesar la cordillera era distinto. Y era enero y pudo ver a la derecha, muy a la derecha, Alto Campo cubierto de nieve. Hizo un recorrido. Aquí están en este plano que es de Herrera, Emilio Herrera, sobre Cantabria, los dos viajes que él hizo, que fueron importantes porque era pionero en este caso. Pero Juan Pombo hizo muchas más cosas. No voy a extenderme hoy en él, porque hoy no vamos a hablar de él, vamos a hablar de Laureano Ruiz Liaño.
Por ejemplo, dio el bautismo de aire a Rafael Gómez el Gallo en 1916 con ocasión de torear en Santander. Lo hizo también a Concha Espina, que subió y además publicó aquel poema Sol, que comenzaba con estos versos: hora turbia en la montaña, tristes las nieblas dormidas, cuando al través de mi hazaña, desde la excelsa patraña, le busco al aire las bridas. Me dice alegre el piloto para estimular mi gusto: ¿ves aquí el celaje roto? Pues al azul más remoto le vamos a dar un susto. No fue la primera mujer que la dieron bautismo de aire en Cantabria. La primera fue una modistilla de la calle Juan de la Cosa. Y Santander fue, en 1921, base de hidroaviones que se unían con Bayona y Bilbao. Seguro que hay aquí alguno que no conocía este pequeño dato. Desaparecieron muy pronto por los precios y por la inseguridad. La gente tenía miedo a volar todavía en aquellos hidroaviones. Y en 1921 se produce otro hecho importante, como es la Semana de Aviación, que se hizo en la zona de los Arenales, la zona de Castilla Hermida. Podrán ver aquí al final, por ejemplo, el actual edificio ya construido de lo que era la tabacalera, hoy archivo y biblioteca. Aquí participó Joaquín Callón, aquí participó un telier de la compañía de aviación que acabo de citar. Aquí actuó también algún piloto francés como Mayater, que estuvo a punto de morir, y Joaquín Callón fue realmente el que dio un auténtico recital aeronáutico, fundamentalmente en la zona del Sardinero, como podemos ver en esta imagen. Joaquín Callón, natural de Torrelavega. También habrá que hablar algún día del largo y tendido, si los torrelaveguenses lo desean. La nota triste de este festival aeronáutico la puso la extraña desaparición del piloto santanderino Florentino Vela. Salió de Burgos y no volvió a tenerse rastro de él. Y venía a participar justamente en este festival. Joaquín Callón se le hizo un homenaje en Santander, una comida enorme, y propuso al alcalde de la ciudad y a los comensales una suscripción popular para adquirir un avión que pudiera participar en la guerra de Marruecos, como hicieron otras muchas provincias. Y efectivamente se construyó y se costeó este avión, el Santander, con también el nombre de Pedro Velarde, que estuvo actuando en la guerra de Marruecos. Avión que llegó en 1925 a Santander, pilotado por Eloy Fernández Navamuel, después de evolucionar sobre el Palacio Real de la Magdalena, donde fue observado y saludado por el rey Alfonso XIII. Hay foto de este hecho concreto. Hay mucha documentación. De todas estas cosas hay más documentación de la que a veces uno puede pensar. Cuando uno tira de las cerezas, empiezan a salir cerezas y salen muchísimas cosas. Por lo tanto, hay que, de alguna manera, resumir. En 1926 la Albericia se convierte en base militar. Estaba aquí la Casa Real en verano, por lo tanto era importante que pudieran venir aquí, pues de alguna manera simbólica o de alguna manera de apoyo. Y allí vinieron bastantes aviones y algún barco también surtó en la bahía de Santander, en el puerto. Entre ellos, pues cito ahí el Memphis, el Méndez y el Méndez Núñez. Joaquín Arozamena, otro personaje importante, fue mecánico de los Breguet 19 en aquel raid que se hizo Madrid-Manila, y Santander le dio un merecido homenaje. Primera medalla de oro de la ciudad, se creó expresamente para él y después, por supuesto, ha seguido para muchas otras personas. Supongo que habrá documentación en este caso. En el 27, en Reynosa, se hicieron unos ejercicios de alguna manera por defender la naval. Y después, curiosamente, muchos de los personajes aéreos que participaron, unos estuvieron en un bando y otros en otro, lo que da la vida años después, 10 años después, curiosamente. Entre los que vino Apolinar Sáez de Buruaga, un personaje de Suances, llegó incluso a aterrizar en Suances, en la zona de la Marina, cuando no había casas como ahora, y fue un personaje importante después en la historia militar española, sobre todo en la época de la Guerra Civil. Y todo el mundo ha oído hablar de un vuelo transatlántico en Ollambre, el Pájaro Amarillo. Todo el mundo, en el año 29, llegó desde Estados Unidos hasta la playa de Ollambre, lo cual era un récord. Y no llegó a más porque iban a ir a París, porque se les metió un polizón. Pero habían salido 2 aviones de Estados Unidos y uno de ellos tuvo que volverse por una avería técnica.
Este avión vendría un mes después y no llegaría hoy hambre, llegaría hasta la Albericia, por lo tanto batió el récord y fue importante. Aquí le tenemos en la Albericia. Es más, cuando llegó a ver la costa española, no sabía dónde estaba, llegaba al anochecer y entonces unos chicos que estaban jugando del Atlético Albericia, al verlo, se les ocurrió, justamente a Volado, el que había volado con Pombo, se le ocurrió hacer unas pilas de leña y encender unas hogueras en línea para que pudiera perfilar una pista. Curioso, ¿no? Datos muy curiosos de ese tipo. Y los que llegaron fueron estos dos aviadores americanos, Williams y Yancey. Había mucha documentación, pero en el incendio de Santander casi desapareció toda, de este vuelo en concreto. Y mucha gente ha podido hablar del Graf Zeppelin, ¿no? Y de la historia realmente de un aparato que realmente hacía vuelos intercontinentales, había volado de Estados Unidos hasta España, atravesó toda la costa del norte y atravesó la ciudad de Santander y se balanceó en señal de saludo cuando pasó por encima del Palacio de la Madalena. Y en el año 30 hubo una semana naval importantísima, donde además había también aeronaves con el Dédalo, el primer Dédalo de la historia. En el año 68 recordará mucha gente que hubo una segunda y estamos esperando la tercera. Bien, en estos años 30, uno de los hijos de Juan Pombo ya volaba, era el mayor, y volaba por los cielos de Santander, como podemos ver. Y sobre todo es importante porque algunos fotógrafos como Alejandro Quintana y Salomón Limorti hicieron fotografías aéreas de Santander magníficas. Incluso el diario Montañés llegó a publicar con el título de Santander a vista de pájaro una serie de fotos que había hecho Limorti. El año 30, un año importante. Lo que pasa es que el año 31 se truncaron demasiadas cosas, quizás, en este aspecto. Llegó el autogiro de la Cierva. El autogiro de la Cierva, además un personaje muy ligado en estos momentos a Santander, porque acabó casándose en Santander. Aquí vive todavía su única hija viva, en Santander, la cual quiere que le haga algún día la biografía de su padre, y me lo echa en cara y dice, me voy a morir sin que me la hagas. No sé. Bien, pues aterrizó aquí un 14 de agosto de 1930, un gran inventor, un personaje ligado a la política española porque tenía un padre y un abuelo que habían sido importantes ministros durante diversos periodos, y aterriza en ese momento en Santander. El propio rey, lo vemos ahí subido en el aeródromo, no pudo volar, aunque era su deseo, por cuestiones de seguridad. Y bueno, hay diversas fotos siempre y están, pues por la foto de arriba de la derecha, pues es Manolín. Y sabemos un poco la historia de Manolín, porque he intentado buscar cosas, de las cosas que hay por ahí para que no queden. Por cierto, murió muy joven, abrasado en un incendio. Algunos de estos modelos de la Cierva están en Madrid, en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica, el antiguo Museo del Aire, que está en Cuatro Vientos, y yo todavía he estado visitándolo, incluso fotografiándome con ello esta propia semana. Y el año 30 nos trae todavía más cosas. Aún en noviembre apareció un Dornier 2X gigante que podía llevar 170 personas. Tenía 6 motores importantes, era un hidroavión, y bueno, pues aquí le tenemos por encima casi del Palacio de la Madalena intentando aterrizar. Esta avioneta es importante, la ECGAA, pues es importante porque era propiedad de un señor que no era piloto, era Manolo Tafal, que algunos igual le han llegado a conocer, porque Manolo Tafal fue al final, entre otras muchas cosas en su vida, yo le he biografiado, pues acabó siendo incluso taxista en Santander, muy amigo de Laureano, como vamos a ver, pero se la pilotaban otros. En este caso se la pilotó Vicente Cañas y sirvió para el bautismo del aire de varios asistentes a una boda en la cual Laureano, era una tía de él, llevó las arras. Aunque él quiso montar en la avioneta, le echaron del ala, como él dice, y no le dejaron que ese día tuviera su primera experiencia aeronáutica, después de aquella del paraguas. Otra vez sería.
Ven, aquí vemos esta avioneta que también tiene una historia, porque yo publiqué en su día, Manolo Tafal, un personaje con mucha historia, ¿eh? Y esta avioneta sirvió también para el primer rescate aéreo que se hizo en la bahía de Santander. Son pequeños retazos que van quedando. Ya en el año 34, unos pescadores habían quedado en la isla de Santa Marina y al menos les pudieron ayudar desde el aire. Primer rescate con participación aérea de personajes. Y bueno, Vicente Cañas y su avión tienen también una historia larga, importante, que yo he publicado en alguna ocasión. Vicente Cañas Cajigas, que era de Guarnizo. Y quizás dentro de toda esta historia, el Rey Santander México de Juan Ignacio Pombo pueda ser lo más destacado y lo que ha quedado en la historia, no de la aeronáutica de Cantabria, sino de la aeronáutica de España e incluso del mundo. Porque desde Santander hizo un viaje hasta México, un viaje largo y donde además tuvo que atravesar desde Baturs en África hasta Natal en una pequeña avioneta donde los asientos de los pasajeros se convirtieron en depósitos de gasolina en una noche infernal que él creyó morir en aquel momento. Eran 15.000, casi 16.000 kilómetros, importante. Rompió parte de la avioneta, le tuvieron que hacer una operación de apendicitis, es decir, que fue un viaje pues realmente problemático, pero lo consiguió y creo que fue un hecho claro. Santander vibró con aquella hazaña importante. Aquí le tenemos en varias imágenes, en Camocín, con el presidente de la República Venezolana de aquel momento, en México, y la llegada a Santander recibido en olor de multitud en el Ayuntamiento de Santander. Todo Santander salió a recibir al héroe. Ignacio Pombo, curiosamente, se celebró el 50 aniversario después aquí y en aquel año 1985 precisamente falleció y está hoy enterrado en el Panteón de Personajes Ilustres del cementerio de Ciriego. La avioneta, la réplica, no la original, la réplica está en el Museo de Aeronáutica, el mismo de ahí, y yo la he estado visitando también, como digo, esta semana, pero curiosidades, estas fotos de hace tiempo, la avioneta se podía ver desde muy cerca y ahora se les ha ocurrido subirla al techo y colgarla, con lo cual se ve mucho peor, y lo siento, por eso traigo esta foto. Pero bueno, dicho esto, podemos llegar a colegir que ha habido una historia aeronáutica en Cantabria importante. Y ahora vayamos con nuestro personaje, que es a lo que veníamos aquí. Nació en la calle Tetuán. La calle Tetuán, vista desde lo que hoy sería la zona de Casimiro Sainz, pues no ha cambiado excesivamente mucho, pero si la vemos desde arriba, vista desde el Alto de Miranda, sí ha cambiado. Aquellos prados han sido convertidos en zonas urbanas. 100 años son muchos años. Y nació el 15 de junio de 1924. Y el 13 de julio de ese mismo año fue bautizado en la iglesia de Santa Lucía. Bien, él se movió cuando era niño por Puerto Chico, donde todavía estaba la lonja de pescado, donde había todavía en aquella zona muchas industrias que han ido desapareciendo, entre ellas la Rosario de la familia Pereda, la rampa de Puerto Chico, donde jugaban los niños y donde llegaban los barcos con la pesca, como diría Gerardo Diego, sostenidas por olas zozobrantes van llegando las naves. El vigía ha gritado, ¡Puerto Chico! Grito un poco por si alguien se ha dormido. Las naves se desnudan para entrar en el nido. Puerto Chico era en aquel momento el lugar de la pesca de Santander, importante, y donde hay además muchísimas anécdotas de aquel edificio de la lonja, que hoy es el Centro Cultural Madrazo, pero no situado en el mismo sitio. Le trasladaron piedra a piedra. Hay imágenes, por ejemplo, de las rederas bien vigiladas, allí en lo que la zona ahora pasea la gente. Y efectivamente, ahí nació y ahí está la partida de nacimiento que he conseguido del registro civil, que demuestra que fue en esa época. Lo digo porque algún periódico ha dado otras fechas y entonces a mí me gusta ir a las fuentes y ver exactamente cuándo es. Y efectivamente fue el 15 de junio de 1924. Es decir, mañana hará 100 años. Fue testigo de muchas cosas, me contaba, por ejemplo, del incendio del Club Marítimo, del anterior edificio del Club Marítimo, un incendio que dicen las crónicas que pudo haber sido intencionado. No sé qué. Fue testigo de la inauguración en 1932 del monumento que había a José Estrañi,
Todo el mundo lo hemos visto cuando vamos paseando por la avenida Reina Victoria. Lo que pasa es que no era así. Tenía una placa que había hecho Alfredo Felices. Esta es una imagen de esa época. Esa placa desapareció y no se sabe dónde está. Y al final, hace unos 40 años, creo que siendo alcalde Juan Ormachea, se puso esta otra placa para que dara constancia de qué había sido ese tema. Poco antes de la Guerra Civil, la familia se traslada a vivir a Muriedas, en una casa que existe tal cual está y la hemos reconocido alguna vez. Una casa importante. En esa Guerra Civil él cuenta muchos aspectos. Era un niño pequeño, allí había ido a la escuela. Cuando llegó la Guerra Civil, en aquellas zonas donde estaban los milicianos controlando las carreteras que iban a Burgos o a Bilbao, no existía la carretera de Bilbao de la S10 todavía, Y allí se instalaron cuando fueron avanzando las tropas italianas, allí se fueron estableciendo, en concreto el general Bergonzoli. Él había sido muy feliz allí porque tenía unos parientes con los cuales hacían incluso juegos de banderas. Curiosamente vivían en lo que hoy casi es mi casa. Y él estuvo realmente con las tropas italianas muy relacionado, tan relacionado que en una ocasión se le ocurrió meterse en uno de estos tanques o carros de combate y le echó a andar. Hasta que la guerra en Cantabria finalizó en el 26 de agosto del 37, y esta es una foto clásica de esa época, donde tenemos al general Bergonzoli, segundo por la derecha, y subido en el carro de combate al general Dávila. Bien, se acaba la guerra, la posguerra fue dura. Los que tienen años aquí saben cómo fue la posguerra, y los demás igual lo hemos oído. Pero el hombre ya estaba tocado por el mundo del motor, por la mecánica, por los aviones que había visto operar por encima de la bahía, incluso en batallas aéreas, en las aves que caminaban. Él quería siempre volar, él tenía realmente mucha ilusión. Y dijo, voy a estudiar náutica. Pero aquello no era lo suyo. En el viejo instituto, el nuevo instituto de Santa Clara, que es donde estaba cuando aquello náutica, su padre tenía un taller y una venta en los sacos de botín de motos. Pues todo eso le fue influyendo él hasta que realmente lo del avión Polikarpov es porque eran los que más volaban en la época de la guerra por aquí, porque la aviación republicana tenía fundamentalmente los Polikarpov, entre otros muchos. Tenía lo que era el Tilko Krone, que era un grupo de unas 80 aparatos de distintos tipos, con distintos armamento y con distintos balas, lo cual por eso lo llamaban el Tilko Krone, lo llamaban los mismos republicanos. Después la familia se instala en la calle Cisneros, en el número 32 de la calle Cisneros, en la cuarta planta. Todavía existe el edificio, al lado de la Gota de Leche. Le toca hacer la mili y va a aviación, a la base aérea de Villanubla. Y vuelve otra vez a tocar los viejos aparatos Polikarpov que por ahí tenía. Y realmente todo esto iba a influir en él, porque nada más volver se va a la Albericia. En la Albericia estaba todavía funcionando, había en la Albericia un destacamento de aviación, unas 30 soldados, algunas personas han hecho ya la mili relacionados conmigo, como un amigo de Torrelavega ya fallecido, Frasio, que cuenta también muchas anécdotas de esa época, y allí llegó Laureano en esa época, porque ese mundo ya le atraía tremendamente. Era la época en que estaban construyendo las casucas de la Albericia, las casucas que algunos también han conocido y que ya no existen, algunas pocas y muy transformadas. Y ahí seguía la vieja base aérea, que ya digo, en ese momento era una base también con militares. Allí estuvo, por ejemplo, de alférez, un personaje importante, Manuel García Miranda, alférez, que después fue coronel, y que yo le he visitado muchas veces, de coronel retirado, que vivía en la Alameda, en la primera Alameda, hasta que ha fallecido. Se había casado con una chica de San Román, la de la Buena Moza. Bien, aquí vemos algún desfile, curiosamente en esa época con una bandera con hitleriana. Y Laureano ya, la siguiente situación es irse a la escuela de vuelo sin motor. Y así se fue a León, a la escuela de Santa Coloma. Ahí le tenemos en una baby. Y empezó a tener títulos desde el año 1943, desde hace 81 años. El último ha sido este año. Que se lo han dado hasta el año 25. Por lo tanto, tiene la licencia de vuelo perfecta, sigue volando, lo cual es importante. 81 años. Bien, la Albericia tuvo mucha historia.
en el año 48 aterrizó el primer avión comercial, un Miles Gemini, el que tenemos aquí, el EC-ACS, pero no tuvo mucho éxito, llevaba muy pocos pasajeros, iba a Madrid y Barcelona, y a los 2 años se inaugura una línea ya regular Santander-Madrid, con un DC-3 que pilotaba Teodosio Pombo. Porque era el que conocía perfectamente la pista y era el que podía venir. Porque además la vida está llena de casualidades. Había un cine que estorbaba bastante, el cine aviación, y entraba con 22 pasajeros, pero solo podía salir por el peso con 18. Y Laureano se mete en la construcción aeronáutica y construyen un autoplán. Construyen un autoplán en un piso del Paseo Pereda, que llega a casi el techo, era además el piso de la suegra de Hillera, de Jaime Hillera. Descolgaron urgentemente el autoplán por la ventana, lo llevaron a un taller. Cuando lo tenían construido lo llevaron en una moto de esta guisa, como podemos ver ahí. Laureano era Pedro Fernández el que iba conduciendo la Vespa, por detrás Laureano al revés, mirando para atrás y cogiendo el avión por la cola. Bueno, este avión tiene mucha historia, como todas. Hasta la revista Aeroplano ha hecho el dibujito para ver cómo era. La historia del microplan sí que es interesante. Un avión accidentado en Francia, y se van Pedro Fernández y Laureano a recuperarle, arreglarle y traerle, y el autor o el propietario del avión está aquí, Villi Pérez del Molino. Me alegro porque encima es mayor que Laureano y podría contarnos muchas historias, y seguro que la historia de él también es apasionante. Le agradezco que esté aquí y seguro que Laureano le encantará saber que está aquí su amigo Villi Pérez del Molino. Las historias más personales no las voy a contar hoy. Bien, ya en los bajos del casino comenzaron a hacer otro tipo ya un avión más completo, y lo construyeron y lo volvieron a llevar a la Albiricia. Allí estaban en una nave hasta que un día el ministro del Aire, González de Gallarza, venía mucho a Santander, aterrizaba en la Albiricia y después ahí le estaba esperando el coche, aquellos coches que había, aquellos SEAT, pero en ese momento vio entreabierta la puerta y vio como un aparato, y ya se acercó. ¿Qué es esto? Porque lo estaban construyendo de forma ilegal. Además venía un poco cabreado porque, como dice el Laureano, se comió un patatal en el aterrizaje. Creo que tuvieron una bronca monumental, pero le dijo que esta avioneta ya construida y todavía sin matricular se la llevasen a Madrid, que quería él probarla. Y efectivamente, ahí le tenemos al ministro, tal como la prensa lo refleja, probando esa avioneta. Esa avioneta pasó todos los controles técnicos y acabaría matriculada, y sería la primera avioneta que tuvo Marcel Jaurey. Alguien también le puede sonar porque tiene una historia increíble, que yo también en algún tiempo lo he publicado. Marcel Jaurey Fernández Cotera es un personaje muy curioso, relacionado a veces con Laureano, porque además su padre estuvo en la guerra en Francia, puesto que eran franceses, ellos eran franceses. Él, como francés, tenía que haber ido, no fue, y en una ocasión fueron a París también con Laureano y lo detuvieron. Le detuvieron y al final Laureano le pudo rescatar al final de la pista. En aquellos momentos no había la aviación de hoy para perseguirlo, y de allí huyeron. A Marcel no se le ocurrió más veces ya volver a Francia. Había vuelto primero porque también era una persona que había sido ciclista, es una persona que además conducía vehículos y participaba en rallies, y participó en rallies franceses con nombre distinto. No fuera a ser que los franceses se percatasen de que no había hecho el servicio militar. Bien, la actividad aeronáutica en Albiricia era frenética y Laureano estaba en su salsa en aquellos momentos. Laureano era instructor de vuelo, era probador de aviones, estaba en todo. La Vizcaína, un restaurante clásico que algunos habrán conocido en Albiricia, pues era el lugar donde no salía mucho. Le trataban, como él dice, como un hijo, no le cobraban incluso. La señora María, que es la que tenemos ahí sonriente en el centro. Esta foto es interesante porque me la facilitó el que está a la derecha, que es José Demetrio Diego, que ha fallecido hace no mucho. Laureano es el que está a la izquierda.
Bien, el Laureano, como digo, estaba entre aviones y estaba en su salsa, era lo que él quería y lo que él sigue queriendo, contemplando la Microplan LT-51 de nuestro amigo Billy, con la Jodel, repostando en la Albericia o a punto de subir en una Booker. Él tiene 24.000 horas de vuelo y 43 aviones diferentes que ha volado. Él es igual volar unos que otros. Y bueno, después de esto se creó la fábrica de aerodifusión y él era el piloto probador, tal como dice este documento, porque el director gerente era Eduardo López Merino y ahí estaban personas como Manuel Lillera o como Pedro Fernández o como el señor Zamanillo, que era jefe de talleres, cuyo hijo está aquí. Bien, fue evolucionando, le cambiaron incluso, tenía un motor de 60 caballos, le acabaron poniendo un motor flecha de 90 caballos, quiere decir que había una evolución y se fabricaron muchas avionetas en la Albericia, algunas incluso están volando. Y yo podía hablar de cada una de ellas casi, pero hoy no puedo hablar de tanto. Esta, por ejemplo, número 53, se fabricó en el 60, ya tenía un motor de 90 caballos y la cabina, como ven, era realmente sencilla. Pocos mandos tenía. Algunos recordarán aquel 600 que solo tenía 3 mandos, ¿verdad? Pues algo parecido pasa con los coches. Esta avioneta se fabricó para el Ejército del Aire y ahora está abandonada en Cuatro Vientos, como ven en la fotografía de abajo. Lamentablemente, ya ha pasado varias vicisitudes, como podemos ver. Esta es interesante, porque es la FALS Alfa Lima Sierra, que se construyó para Antolín Fernández, y aquí le vemos a Laureano, al hijo de Antolín, y Antolín, que casi no se le ve, que es el que está pilotando en este momento. Bueno, pues tiene mucha historia. Este es Antolín Fernández, de Gráficas Afer, que a alguno igual también le suena, y se pintó de este modo para seguir a Juaní y Bedoya. Y quien la pilotaba habitualmente era Laureano. Y esta avioneta, aquí la tenemos en San Javier, está en Murcia. Esta avioneta está en Murcia. Y la tiene Laureano en su hangar. Bueno, es que para Laureano los aviones y los amigos eran algo inseparable. Y aquí le vemos en varias fotografías, en varios momentos, en varias circunstancias. Y estalló del Compostela, que se fabricó en 1966, se ha restaurado por la Fundación Infante de Orleans y sigue volando todos los primeros domingos de mes en Cuatro Vientos. Por si a alguien se le ocurre algún domingo caer por Madrid, irse a Cuatro Vientos, ver las evoluciones, y probablemente una de las que vaya a funcionar es esta, que en este momento está pilotada por Juan Velarde y lleva a Jaime Velarde Silió. Esta es la avioneta Jodel, las Jodel que se fabricaban aquí. Esta fábrica de avionetas fue realmente importante en aquellos años 60, 70, después estuvo en el aeropuerto de Parayas, hasta que el aeropuerto de Parayas en el año 72 sufrió una gran obra y desapareció ya la fábrica, por segunda vez. Ha habido más intentos de montar fábricas de aviación, como la del señor Tijero con la Vickers en Astillero y otras experiencias por ahí distintas en Cantabria, pero nunca hemos tenido suerte ni buen final. Esa es la realidad. Laureano participó también en la Guardia de Franco, aquí le tenemos el segundo por la izquierda en una foto de periódico de muy mala calidad, pero es un documento que hay, y el gobernador civil en aquel momento estaba muy integrado con todo el mundo aéreo, y Laureano y alguna persona más pues realmente participaban muy activamente. Por ejemplo, Eduardo González Pardo Autrán, del cual aún conservamos su carné de aquella época. Eduardo, si alguno estuvo en mi primera conferencia aeronáutica en esta misma mesa o en otra mesa que la han cambiado, vine con esta hélice. Esta hélice es la hélice con la cual dos personas, entre ellos el padre de Zamanillo, se estrellaron cerca del aeródromo después de un viaje por los picos de Europa en una hélice de madera. Y la tenía Eduardo en ese momento, y la traje con una intencionalidad de que fuese la primera pieza para un futuro museo de la aeronáutica en Cantabria. Han pasado 15 años y ya no sé dónde está la hélice, porque también Eduardo ha fallecido. Y a la izquierda muchos accidentes de aviación que ha habido aquí, como decía antes. Pero realmente la gran proeza del Laureano ha sido el viaje a Andorra. El viaje a Andorra en 1956. A principios de agosto, un aviador francés, un piloto probador, un héroe de la Segunda Guerra Mundial, quiso aterrizar en Andorra,
lo cual hizo, pero al despegar se mató. A Laureano se lo comentaron en la barra del bar, y algo así como, ¿tú no te atreves? Pues sí, Laureano se atrevió y a los 2 o 3 días salió hacia Andorra. Aterrizó perfectamente en Andorra, iba con Fernando López Merino, aquí le vemos en la foto, y consiguió despegar. Consiguió despegar porque había unos árboles que estorbaban y lo que hizo es una curva para poder tomar altura. No era fácil. Y sabía que además, aquí lo tenemos despegando, sabía que además había unas corrientes que le permitieron ir ascendiendo para salir de aquel hoyo que había en Andorra. Los que conozcan Andorra es donde estaba el antiguo camping. Aquel es un espacio que para aterrizar un avión bastante complicado y bastante corto. Tanto es así que Laureano en el 2005 fue a ver cómo era aquello, porque todavía el gusanillo le picaba. Estábamos hablando de muchos años después. Yo mismo he ido por allí a curiosearlo, porque a mí me gusta hacer el trabajo de campo. Y Laureano en aquella ocasión, pues había tenido relaciones con las autoridades andorranas, pero había tenido muchos problemas con las autoridades españolas. Un avión que aterriza fuera del territorio español. ¿Y quién es ese? Y eso lo decía el general Franco. Curiosamente, unos días después vino a Santander el Azor y en la cena de gala que hubo con las autoridades, el comentario parece que era el aterrizaje de una avioneta de Santander en Andorra. Salió en los periódicos, hubo mucho revuelo. El comandante del Azor, Salas, apareció por el aeródromo de la Albericia a ver qué había allí. Cuando llega, además estaba Laureano volando y ve llegar un coche con cosas y tal, y dice, pues ¿quién será con tanta gente y con policías y motoristas? Y ya le hizo señas Pedro Fernández que bajase, a ver qué pasaba allí. Pero al final no ocurrió nada en ese momento porque el comandante Salas incluso quiso pilotar la avioneta de Laureano y encima sobrevoló el Azor, lo cual estaba absolutamente prohibido. Bueno, a Laureano estuvieron a punto de quitarle la licencia en ese momento. Posteriormente hubo mucho problema que él me ha contado y que ahora no vamos a detallar porque no hay tiempo para ello. Pero eso fue un tema realmente interesante y lo cuenta Laureano. Bien, pues esto fue la gran aventura. Una vez que despegaron, tomaron combustible en Lérida y vinieron para acá, no vaya a ser que le decomisasen la avioneta, que es lo que tenía peligro. Cuando tuvo un juicio en Reus por el tema, dijo que es que las corrientes de aire le habían llevado y tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Pero a Laureano en este momento le tienen en el Salón de la Fama de Andorra por aquel aterrizaje, porque efectivamente fue un aterrizaje pionero y que además no hubo víctimas en aquel momento. Y bueno, Laureano esta aventura siempre la ha meditado mucho, me ha contado muchas cosas, creo que es realmente importante y aquí le vemos marchándose del campo de Andorra en 2005. Laureano había participado en un club de aeromodelismo que había aquí en los años 40 y pico, Pisco creo que se llamaba, pero fue uno de los fundadores, junto con Illera y otras muchas personas, del Aeroclub de Santander. Por supuesto, Villi también fue uno de los fundadores. Y aquí hay algunas de las imágenes de estas personas. El propio Villi está ahí en alguna y Laureano está en casi todas, porque lógicamente lo he traído. Y Laureano ahí lo tenemos, volando, porque despegar, volar y aterrizar para él era y sigue siendo lo más normal. Hace unos años fui yo a Murcia, nos fuimos al aeródromo, me dijo que nos subiéramos, mi mujer lógicamente no se quiso subir. Ya saben ustedes que las familias reales no se van en el mismo avión por si acaso, y me dejó un poco los mandos. Yo les puedo asegurar que fueron unos segundos, más miedo que vergüenza pasé, y muy despacito. Me recordé de aquel primer despegue que hizo Edilla en París, que le dio a la palanca y el avión salió al aire y no sabía todavía pilotar, pero consiguió aterrizar. Pensaban que se iba a matar. Pues yo lo hice muy despacito en aquel momento y fue mi pequeño bautismo de aire en una avioneta similar a esta. En el año 60, a Laureano era probador, llevaba los aviones a los diversos lugares y además las avionetas se vendían a aeroclubs, se vendían a personas particulares, se vendieron incluso en Estados Unidos y él solía ir a llevarlas, solía entrenar a la gente. Y entonces le pidieron en Murcia que fuera por 3 meses de instructor. Él había sido instructor de vuelo
con muchas anécdotas. Hay una muy curiosa porque en una ocasión él tenía que enseñar a Jesús Gómez Abad y a Eduardo González Pardo. Eduardo González Pardo ya estaba al final, iba a dar la suelta, pero estos dos, por necesidades de alguno de ellos, posiblemente del sacerdote, porque cuando aquello era coadjutor de Peña Castillo, fue al final el primer piloto de España, que algunos cuando hablan del primer piloto piensan en Teodosio Herrera, no, el primero fue este otro, ha fallecido el hombre también, fue párroco de Sierra Pando, además de estar en Peña Castillo, pues se cambiaron el gorro, le dijo sube y coge el avión. Bueno, dieron unas piruetas, aterrizaron, le puso de chupa domine, ahí salieron palabras más gruesas de lo normal, y cuando se quita el gorro no era Eduardo, con el que tenía confianza, era el sacerdote con sotana y tejuelo. Laureano no sabía dónde meterse en aquel momento. Bien, pues en el año 60, después de hacer esos grupos de instrucción, va allí, se marcha y sus compañeros y amigos le sacan esta foto y además por detrás le ponen, lo hace Tafal, esto lo hace Tafal, a Laureano Ruiz, Escuela de Aeromodelismo de Murcia. Lo pongo así porque se lee mejor. Santander, 4 de junio de 1960, mi buen amigo Ruiz, así es como le llamaban a Laureano, Ruiz. Algunos todavía le siguen llamando Ruiz. 2 letras para decirte que te deseamos salud, éxitos y pesetas y que esta foto es la que el día que salías para esa te sacamos en Parayas. A ver cuándo tenemos el placer de verte por esta querida tierruca que se está llenando ya de veraneantes de todo el mundo. ¿Y por qué se fue a Murcia y se quedó en Murcia? Pues la culpa la tuvo María Fuensanta. María Fuensanta, un hombre muy murciano, patrona de Murcia, pues ha sido la esposa que acabó en el altar con Laureano en la iglesia de Santa Eulalia de Murcia. Y allí crearon una familia, tiene un hijo y una hija, y claro, desde muy pequeños ya han volado, como era normal. Han ido pasando los años, como es lógico, pero Laureano allí lleva ya 65 años y sigue surcando los cielos murcianos. Sea Levante, Castilla-La Mancha, La Rioja o lugares de España por donde ha estado. Para él el aire no tiene fronteras. Era aquí joven, a poco de llegar a Murcia. Aquí le vemos en varias instantáneas con civiles y militares. Él tuvo mucha relación con San Javier. Y ya fotos de los últimos años. Aquí le tenemos en la avioneta en el hangar, sacándola del hangar, subiéndose a la misma. Ya le cuesta mucho subir, y listo para volar, que era lo suyo, volar. Su hijo Luis ha sido en Murcia el compañero inseparable del aire. Otras veces ha sido el resto de la familia que también disfruta del paseo aéreo. A veces hasta el perro ha volado, como pueden ver ahí. Porque Laureano, una vez subido a la avioneta, se transforma, como llegase a su natural espacio, donde se mueve a sus anchas y disfruta en las alturas. Y como digo antes, como dije al principio, había perdido el contacto con sus antiguos compañeros después de décadas. ¿Qué ha sido de Laureano? Cuando él vino aquí, a través mío, y le dije, pues vive no sé quién, vive otra, sí, pues ¿qué son de ellos? Bien, un día le llevé a Novales, a una casa muy curiosa que existe allí, la casa de José de la Guerra Noriega, que fue el fundador de Santa Mónica en California. Eduardo un día me dice, aquí una vez se presentó un autobús lleno de americanos. Digo, ¿a qué viene esta gente aquí? Y venían los americanos a ver la casa donde había nacido el fundador de su ciudad, donde allí tiene un monumento y es un personaje, había sido un personaje importante en el siglo XVIII. Bien, yo no se lo había dicho a Laureano dónde íbamos, ni a Eduardo con quién iba. Cuando se encontraron, la sorpresa fue inmensa para ambos, la alegría también. Yo puedo decir que aquel abrazo a mí me emocionó, casi me emociona ahora todavía. Pero hemos ido de otras personas. Por ejemplo, un día fuimos a visitar, además de a Pardo, como él le llamaba, era Eduardo González Pardo Autrán. Había nacido en Torrelavega, ha sido practicante, también de un personaje con mucha historia que yo en algún momento he escrito.
pero hemos ido a ver a Canario Azaola, que ha muerto hace unos pocos meses en Bilbao y que ha sido piloto y que ha sido posiblemente uno de los mejores investigadores de la aviación en las últimas décadas. O incluso nos hemos ido a ver un día a Conchi, vecina mía, que era natural de San Román y que él la veía pasar por la pista del aeropuerto con una peluca de leche. Y un día pues la invitó a subir a la avioneta y la dio una vuelta. O a Jaime Hillera, porque Laureano además es incansable en la tertulia. Jaime Hillera íbamos todos los veranos a verle, y allí pues pasábamos un momento de tertulia importante. Otras veces nos íbamos por Cantabria, como decía al principio, pues nos hemos ido a muchos lugares y a veces pues llevamos a Eloy López Ayerdi, como vemos en la primera fotografía, que ha muerto hace muy poquito, a Eduardo, que le tenemos ahí ya mayor, pues nos íbamos, ya digo, pues a veces nos hemos ido a Soba y tenemos una imagen de Carmona. Otras veces nos hemos reunido, pues por ejemplo, en esta comida en el Hotel Carlos III, un grupo de personas, algunos de los cuales están aquí presentes, para que el Laureano nos contase cosas. Y lo mismo, ¿no? Fue una velada magnífica, y yo he pasado muchas horas con él hablando de su vida mientras recorríamos Santander y Cantabria. Y ese es el producto de este libro, que no es el definitivo, pero que es un avance de lo que dentro de unos días va a tener dispuesto Carlos Alútriz, el responsable de Editorial Los Cántabros, para quien lo quisiera. En estos momentos, reitero, Laureano Ruiz Liaño es el piloto en activo más antiguo del mundo y si estuviera aquí, él lo diría todo y todos estaríamos callados escuchándole, pues tiene una memoria prodigiosa y nos contaría 1001 aventuras. Y ha sido también reconocido, muy reconocido. Aquí le tenemos en el año 2011 en el Real Aeroclub de España, es el tercero por la derecha, donde le homenajearon en esa época. Abajo, la Asociación de Pilotos Aviadores Veteranos de España, APAVE, también en el 2016, pues le reconocieron. Los de la mesa que se sentaron con él estuvieron muy atentos a todo lo que él les contaba, como pueden ver en la foto. Me han contado que algunos que no estaban en su mesa se quedaron sin oír lo que él realmente les estuvo contando, porque él, ya digo, tiene un verbo fácil. Su casa, como es normal y lógico, está llena de recuerdos aeronáuticos. Y la licencia, como digo, esta licencia la tiene en vigor hasta el día 11 de marzo de 2025. Y, lógicamente, la volverá a renovar, no tengo la menor duda. Y Laureano sigue disfrutando del aire donde dice sentirse libre. Aquí le tenemos volando por encima del aeródromo de los Martínez del Puerto, que él promovió, construyó y que ahora es el Aeroclub de la Cierva Codorniu. Todavía en diciembre el diario Montañés le ha sacado esta información, puesto que en los últimos años pues bueno, se han ocupado de él diversos medios de comunicación. La Opinión de Murcia, lógicamente, también le hizo al Abuelo del Aire un reportaje. La revista Pilot, pues también le hizo el reportaje. Importante, hay muchas más cosas. Y todavía hace unos días le ha llegado esta invitación del RACE, del Real Aeroclub de España, donde se le ofrecerá un homenaje mañana mismo, en una cena en el acto de clausura de la 50 Vuelta Aérea a España. 33 trofeo de Su Majestad el Rey. Le han invitado mañana y todavía esa tarde estaban dudando si ir en coche o por el aire. Y como diría Concha Espina, y antes yo recitaba, me dice alegre el piloto para estimular mi gusto, ¿ve usted el celaje roto? Pues al azul más remoto le vamos a dar un susto. Y muchas gracias por su atención. Yo creo que Laureano se merece un cumpleaños feliz. Feliz, cumpleaños feliz. Que seamos todos cumpleaños feliz.
Sí, quedó coloquio. Pues muchas gracias. Si alguien quiere preguntar algo, decir algo o opinar algo, pues encantados. Después la idea es pasar unos vídeos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues pasamos a la segunda parte de los vídeos.